Bueno, lo que os comentaba, mi ponencia es la parte del cumplimiento normativo y concretamente la voy a centrar en transferencia internacional de datos y el impacto legal que esto tiene para, o en relación con el uso de WordPress. Es cierto que es poco amigable, que no tiene ese tironcillo, digamos, pero también hay una cosa clara y es que la mejor, y yo creo que la única manera de que hablen bien de ti, de que tu público objetivo y tu cliente esté satisfecho, es hacer las cosas bien. Yo creo que esa es la fórmula, no hay otra fórmula mágica, es hacerlo bien. Y hacerlo bien pasa por, no solamente por todo lo que han hablado mis compañeros, armar una buena tienda online en WordPress, tener un buen diseño, tener un buen producto, tener una buena presentación. Yo creo que también es muy importante la parte legal y que la convirtamos no en esa parte fea que no queda más remedio que cumplir, sino en esa parte que nos puede diferenciar de la competencia. El que nos adelantemos y facilitemos a nuestro cliente la garantía de que vamos a cumplir con sus derechos es una ventaja competitiva. Entonces, para ello, yo creo que este tema sí era interesante porque hay unos meses en los que estos últimos meses ha habido mucha incertidumbre con el concepto de transferencia internacional de datos, puerto seguro. ¿Sabéis lo que es puerto seguro? ¿Sí? Poquito. Entonces, vamos a poner un poco las piezas en su sitio. Vamos a ver. Por un lado, ¿qué es transferencia internacional de datos? No todo el que tenga un blog de WordPress o trabaje con WordPress se va a ver afectado por el hecho de que haga una transferencia internacional de datos. Vamos a poner en claro qué significa. Vamos a ver qué es o qué ha sido puerto seguro, Safe Harbor. Vamos a ver qué implicaba y qué impacto tenía para vosotros hasta ahora, porque se ha anulado. Vamos a ver, a partir de la anulación de Safe Harbor, cuál es el impacto legal para vosotros y cómo os afecta en función de la actividad que desarrolláis. ¿Vale? Venga. Para empezar, fundamental, aclarar el concepto de transferencia internacional de datos. No todos los que tenéis aquí o trabajáis con WordPress tenéis que cumplir con estos requisitos. La transferencia internacional de datos no se da únicamente porque aloje mi WordPress en un servidor fuera de la Unión Europea, que muchas veces dicen, no, yo como tengo un hosting en Estados Unidos, ya estoy haciendo una transferencia internacional de datos. No, vamos a diferenciarlo. Transferencia internacional de datos es un tratamiento de datos personales, y ahora aclararemos ese punto, que supone una transmisión, pasar esos datos fuera del territorio de la Unión Europea. Ya sea para que ese tercero que recibe los datos los trate conforme a sus propios fines, pues imaginaos que tenéis una agencia de viajes y cedéis datos de vuestros clientes para que el hotel de Nueva York pueda prestar el servicio de alojamiento a ese cliente. Eso sería una cesión, o bien también se puede producir la transferencia internacional de datos para que un tercero me preste a mí un servicio. Por ejemplo, el hosting. Yo le estoy pasando datos, pero yo no le autorizo para que él trate la información conforme a sus propios fines. Le estoy pidiendo que me preste a mí el servicio de alojamiento y que no haga nada más con esos datos. ¿Cuál es la implicación? Lo que debemos tener en cuenta, que hablamos de datos personales. Solamente será de aplicación en el caso de que tratemos datos de personas físicas, identificadas o identificables. Sería, por ejemplo, el caso de clientes. Si tenemos datos de clientes en WordPress y alojamos en un servidor fuera de la Unión Europea, hay transferencia internacional de datos. Por ejemplo, yo estuve mirando, digo, ¿cómo afecta por ir a la práctica a vuestra actividad o al uso de WordPress? A mí se me ocurren tres pilares fundamentales en los que puede haber transferencia internacional de datos derivado del uso de WordPress, como pueden ser, por ejemplo, el servicio de almacenamiento cloud. Imaginad que vosotros tenéis vuestro WordPress, pero después deriváis esa información en la nube. Tenéis en la nube donde compartís con vuestros compañeros de trabajo la base de datos de clientes, de prospección comercial, etc. Y esa nube no está alojada en la Unión Europea.
ahí estaríamos incurriendo en una transferencia internacional de datos, ¿vale? Otro supuesto, por ejemplo, sería los servicios de hosting. Pues bueno, pues contactamos con un proveedor que tiene unos precios muy competitivos y que da la casualidad que está en Estados Unidos. Ese hosting va a implicar, porque yo tengo una actividad de comercio electrónico, va a implicar que los datos de mis clientes estén alojados fuera de la Unión Europea. Aquí habría también transferencia internacional de datos, ¿vale? Pero incluso un poquito más allá, imaginaos que pues dices, bueno, yo no tengo comercio electrónico, en mi página, en WordPress yo no trabajo con clientes, yo simplemente pues tengo la suscripción a un newsletter para enviar comunicaciones sobre los productos y servicios que ofrezco. Trabajo, por ejemplo, con MailChimp. MailChimp está alojado fuera de la Unión Europea, con lo cual mis datos viajarían fuera de la Unión Europea y habría transferencia internacional de datos, ¿vale? Ese sería un escenario para que podáis identificar en la realidad si os afecta o no la situación de la transferencia internacional de datos en el uso de WordPress. Ahora, si vosotros tenéis en WordPress únicamente información corporativa o información sobre vuestros productos y servicios, pero sin habilitar siquiera un apartado de newsletter o un apartado para que se suscriba el usuario o el cliente, a pesar de que tuvieseis vuestros servidores fuera de la Unión Europea, no os afectaría. ¿Por qué? Porque no habría un trasiego de datos de carácter personal. ¿Vale? Esto es fundamental. Y así ya vamos separando, ¿vale?, lo importante de lo que no lo es y no se ve afectado por esta norma. Ya tenemos claro qué es una transferencia internacional de datos, la aplicación práctica a el uso de WordPress y, vale, vamos a ir un pasito más allá. Imaginaos que sí, pues nosotros tenemos, al usar WordPress, sí incurrimos en transferencia internacional de datos porque se pueden dar cualquiera de estas tres situaciones, o las tres. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué tendríamos que hacer o qué tendríais que hacer vosotros para legitimar esa situación. Hay tres vías, ¿vale? Vamos a ir viéndolas. La primera de ellas, vamos a ponernos en el caso eso, de que tenemos nuestra tienda online y nuestro hosting está fuera de la Unión Europea. Pues la ley orgánica de protección de datos nos obliga a que optemos, que nos incluyamos en uno de estos tres supuestos. El primero, que es un auténtico coñazo, ya os lo digo, es pedir autorización, en este caso a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto significa que si yo alojo mi hosting, yo tengo mi hosting en Estados Unidos, o en otro país, o en Afganistán, que no cumple con los mismos requisitos de privacidad que la Unión Europea, pues me dice la ley, tienes que solicitarle a la señora directora de la Agencia Española de Protección de Datos, tienes que solicitarle autorización para que te permita realizar esa transferencia. Y digo, ¿pero yo qué hago? La llamo, oiga, señora, ¿le importaría a usted que yo aloje? Entonces, esto coge porque hay muy poquita información sobre el procedimiento a seguir en estos casos. Y el procedimiento es el siguiente. Si vamos a pedir autorización, tendremos que enviar una solicitud a la Agencia Española de Protección de Datos en la que se dice, tengo un fichero de clientes, porque tengo mi tienda online cuyo hosting está fuera de la Unión Europea, y quiero transferir datos a. Entonces vamos a decir, no ya al país, sino a la empresa dentro de ese país que va a recibir mis datos. Y la señora directora dice, vale, ok, ahora dame garantías de que esa transferencia va a ser conforme a la ley y que la empresa que recibe los datos se compromete a tratar la información en los mismos términos de privacidad que se aplican en Europa. Para eso, las partes tienen que firmar un contrato, son unas cláusulas contractuales tipo, en la que ambas partes se comprometen a cumplir con lo que dice la legislación europea. Esto lo analiza la agencia, nosotros le pasamos nuestro contratito, que esto como si fuera súper fácil. Yo llamo a Dropbox, hola Dropbox, buenos días, me pueden pasar un contratito, me lo firma, no sé, el presidente de el que sea. Esto es muy complejo porque muchas veces no hablamos de tú a tú con una empresa, nos adherimos a sus condiciones generales. Entonces se nos presenta una situación complicada para obtener ese contrato firmado de ese proveedor con el que vamos a trabajar. Entonces decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque después teníamos
otro articulito en la ley que nos dice, bueno, venga, anda, vale, no llores, que si hay una serie de excepciones que se cumplen, te voy a perdonar el que me tengas que pedir autorización. Pasa que si os leéis el 34, esas excepciones, o sea, es más fácil que nos invadan los marcianos a que se dé una de esas excepciones, porque son supuestos de cooperación internacional para persecución de terrorismo, para el caso de que haya una epidemiología y el virus esté... O sea, cosas que son, dice, bueno, es que yo aquí no voy a encajar en la vida. Yo lo que quiero es alojar mi hosting fuera de la Unión Europea. Solamente hay un caso que yo les recomiendo a mis clientes que siempre lo valoren, y es que si la empresa, si vosotros tenéis el consentimiento de ese colectivo respecto del cual se van a transferir los datos, si ya contáis con su consentimiento, aquí la directora no tiene nada que hacer, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, porque ya le habéis informado directamente al interesado y éste ha consentido. ¿Cómo lo salvaría yo? Yo, por ejemplo, en el caso de que tengáis una tienda online y tenéis vuestros servidores fuera de la Unión Europea, en las condiciones generales de la contratación, que tienen que aceptar sí o sí, porque sabéis que las tienen que aceptar, ahí incluid un parrafito donde se diga, tus datos van a ser transferidos a una empresa ubicada fuera de la Unión Europea, cuyo nombre es tal, con esta finalidad. Si te opones, marca esta casilla o mándame un email a esta dirección. Con eso barréis de un plumazo esa obligación de solicitar consentimiento a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Pero después había una tercera categoría que nos venía genial, súper bien, y es que el estado en el que se encuentre la empresa que recibe los datos ofrezca un nivel adecuado de protección. Y aquí es donde entraba Safe Harbor, puerto seguro, genial. ¿Qué era esto? Pues dice, bueno, Estados Unidos, que ofrece el mismo nivel de protección que nosotros, no se lo creen ni ellos, que no tienen ni una normativa de privacidad, ni de protección de datos, ni nada. Entonces dice, bueno, ¿y cómo Estados Unidos podía ofrecer un nivel equiparable de seguridad al de la Unión Europea? Por Safe Harbor, puerto seguro. Esto es una cosa que se sacaron un poquito de la manga las autoridades de control de la Unión Europea y las de Estados Unidos, ya que se dieron cuenta de que las transacciones entre empresas estadounidenses y empresas europeas era brutal. Y si teníamos que llamar al director de la agencia cada vez que queríamos que nos autorizase esto, el director de la agencia se tiraba por una ventana y nadie acababa trabajando con nadie. Entonces, se sacaron un acuerdo en el que se decía, vale, yo soy la Cámara de Comercio de Estados Unidos y lo que voy a hacer va a ser unos estándares de privacidad que sean muy, muy, muy parecidos a los que tú tienes, Europa. Y voy a decirle a las empresas de Estados Unidos que si quieren, que se adhieran, que declaren cumplir con esos principios que yo voy a establecer. Y si esas empresas cumplen con esos principios, están en condiciones de recibir datos de la Unión Europea, sin que haya que molestar a nadie más. Y entonces así lo hicieron. Y esto funcionaba muy bien porque fijaos que esto es del 98. Desde el 98 hasta octubre de 2015 se han estado pasando datos, yo no os quiero contar, de Facebook, las grandes, ¿no? Dropbox, Twitter, en fin. Ha habido una excusa, digamos, para no tener que rendir cuentas. Hasta el caso Schrems. ¿Habéis oído algo sobre este caso? A mí me parece muy interesante. La verdad es que fue el típico caso, que no es típico, por supuesto, del David contra Goliat. Y la verdad es que fue un triunfo para nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto, fue un quebradero de cabeza, porque nuestros clientes en 2 días nos llamaron los 400 clientes, ¿qué hacemos? No podemos transferir datos, porque hubo una sentencia que cortó la posibilidad de transferir datos. Y os cuento. El caso Snowden sí es sobradamente conocido. Snowden puso de manifiesto que no ya que las empresas estadounidenses no cumpliesen con la norma, sino que las autoridades estadounidenses se pasaban la norma por el arco del triunfo. De nada servía que hubiese un puerto seguro
en el que las empresas juraran sobre la Biblia y con la bandera de Estados Unidos que iban a cumplir con la legislación europea, si después venía por detrás la Agencia Nacional de Seguridad, que no tenía ninguna ley, que no estaba adherida a Puerto Seguro, y le decía a Facebook, dame todos tus datos? ¿Por qué? Porque vamos a analizarlos. No tengo sospechas de nadie, no estoy en un procedimiento de cooperación judicial, no, dámelos por si acaso. Y Facebook, que tenía que cumplir con la normativa de Estados Unidos, le decía, tome usted, cataplum. Snowden pone de manifiesto esta situación. Y entonces hay un chico austríaco, un estudiante de Derecho, que estaba haciendo su tesis de fin de carrera. Y le pareció un experimento muy interesante el hacer algo sobre esto. ¿Qué hizo? Pues se fue a Facebook y le dijo a Facebook, Facebook, tú que estás en Irlanda y tienes una matriz en Estados Unidos, como a raíz del caso Snowden sé que mis datos no están igualmente protegidos, porque no hay ninguna garantía, yo te exijo que no transfieras ningún dato mío a Estados Unidos. Se lo dice a Facebook. Entonces Facebook se tira por los suelos de risa, jaja, jeje, sí, sí. Y este chico va y lo denuncia ante las autoridades de protección de datos de Irlanda, que era donde tenía sede. Las autoridades de protección de datos, esto es una opinión personal, pero remover este tema les parecía quizá un poco incómodo, porque la repercusión que podía tener no era ya a nivel de protección de datos, era a nivel de relaciones internacionales y comerciales. Entonces, la autoridad de control de Irlanda le dijo que no estaba sobradamente probado que los datos fuera de la Unión Europea, concretamente en Estados Unidos, no estuvieran protegidos. Entonces, este señor, no contento con la decisión de Irlanda, se va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que el 6 de octubre de 2015, contra todo pronóstico, el juzgado le da la razón y el tribunal le da la razón e indica que sus datos, los datos, nuestros datos, porque esto no es una causa de él, es una causa de todos, nuestros datos no estaban protegidos, que Puerto Seguro era una falacia, había sido una mentira, porque ¿de qué servía que una empresa se comprometa a cumplir con la normativa europea cuando tiene que cumplir con las prerrogativas que se irroga la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos? Entonces aquí hubo fue como que se movieron los cimientos de ¿qué hacemos? Desde mi punto de vista ha sido el gran momento para la reflexión de cuánto vale mi privacidad. ¿Vale más que las relaciones internacionales? ¿Que las relaciones comerciales entre dos empresas? Yo creo que cuanto menos están a la par, eso cuanto menos. Y a partir de ahí fue la hecatombe. La hecatombe. Esto fue el día 6 de octubre de 2015 y ya os digo, la Agencia Española de Protección de Datos no daba abasto. Puso un comunicado en su página web, pero enseguida surgieron, bueno, en los medios de comunicación los titulares eran prohibido transferir datos a Estados Unidos. Claro, la gente decía, pero ¿cómo no podemos tener relaciones con proveedores del tipo Dropbox, del tipo Google, del tipo Facebook? Si estamos ahí, si es que trabajamos diariamente con ellos, ¿qué hacemos? Entonces la agencia tuvo que salir al paso porque lo que esto no supuso que no se pueda trabajar ni se puedan mandar datos fuera de la Unión Europea, sino que Puerto Seguro era mentira y había que buscar una alternativa para que de verdad cuando se transfiriesen nuestros datos estuvieran seguros y protegidos. Las autoridades dijeron que se iban a poner a trabajar inmediatamente, que al día siguiente madrugaban, que se juntaban todos, que iban a hacer algo muy parecido a Puerto Seguro, pero de verdad. Entonces, claro, el escepticismo era bastante... porque digo, bueno, si lo que vais a hacer es cambiarle el nombre, no va a servir de nada. El problema no está en que vosotros os pongáis de acuerdo. El problema está en que Estados Unidos modifique su forma de acceder a los datos de los usuarios de la Unión Europea. ¿Cómo se ha salvado con esto? Con el escudo de privacidad, que a mí me suena como a superhéroe de Marvel.
porque es una cosa así como el escudo, pero yo creo que le han puesto ese nombre como para decir, esto sí que es verdad. Puerto seguro, eso no suena a nada, pero escudo de privacidad, esto suena ya que de aquí no sale nada. Os explico este nuevo marco, que todavía no está en vigor. Desde octubre de 2015 hasta la fecha, las autoridades de control se sientan, Estados Unidos y la Unión Europea, y dicen, venga, vamos a trabajar en serio. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tenemos que garantizar que las empresas que estén adheridas a este nuevo marco, las que estén adheridas, que de verdad cumplan lo que dicen que van a cumplir. Y otra cosa muy importante, que Estados Unidos, las autoridades de control, se corten un pelito. Que lo que no puede ser es que accedan indiscriminadamente, porque entonces esto se queda vacío de contenido. Entonces el señor Obama, en febrero de este año, aprueba una ley, que es la Ley de Recurso Judicial. Esto es, la verdad es que no ha tenido nada de repercusión, pero es un gran avance de cara a nosotros, usuarios, que tenemos datos, que viajan en una era globalizada. Esta ley en Estados Unidos lo que viene a reconocer es el derecho, al menos de los ciudadanos europeos, a poder reclamar por el uso que se haga de nuestros datos. Es una ley que no cumple todas las expectativas, pero al menos sí se plantea un paso adelante, y es el que podamos, por lo menos, el derecho a reclamar, el que tengamos esa posibilidad de reclamar. Entonces se aprueba esa ley en febrero y las autoridades se sientan y generan este escudo que está pendiente de aprobación definitiva y que se caracteriza o que tiene como novedad respecto del puerto seguro, tiene como novedad esto, y es que se habilitan mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las empresas. Antes no existía. Tú decías, tú cumples con estas cositas, entonces tú presentabas un breve informe y dices, puerto seguro, venga, adherido. Ahora no, ahora hay mecanismos de control, pero además continuados en el tiempo. No basta con que tú me digas hoy que voy bien peinado. Yo quiero saber que estás bien peinado año tras año. Entonces, esto es nuevo y antes no existía. Después, limitaciones en cuanto al acceso a la información por parte de las administraciones estadounidenses. El escudo de privacidad limita a las autoridades de control, y estas, las de Estados Unidos, lo asumen mediante su ley de recurso judicial, que no van a poder pedir información en todo caso y sin ningún pretexto, o sea, sin ninguna limitación. Después, a nosotros, a los ciudadanos europeos, para que no nos quejemos, nos dan un mecanismo de protección específico, y es, si tú sientes que, por ejemplo, en Facebook, en Estados Unidos, han tratado tus datos de una manera inadecuada, sabed que vais a tener una posibilidad de recurrir y que Facebook, en Estados Unidos, tiene la obligación de resolver extrajudicialmente esa petición que le dirigís y resolverla en 45 días. Que eso es muy interesante. Es algo que sí va a, de alguna manera, tutelar el derecho de un ciudadano europeo a reclamar ante una empresa estadounidense. Y después se va a crear un mecanismo de control conjunto. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Unión Europea van a conjuntamente supervisar que lo que se dice que se cumpla, tanto por parte de las administraciones estadounidenses como las empresas estadounidenses, se cumpla de verdad. Ese es el escenario al que nos abocamos, a este escudo de privacidad y demás. Pero vamos a centrarnos en cómo esto se traslada a vuestra actividad. Mi recomendación, en el caso de que WordPress implique, el uso de WordPress implique que se produzca una transferencia internacional de datos, os recomiendo que primero, en primer lugar, yo os recomiendo que os acojáis a la excepción del artículo 34. Mira, yo he adjuntado el párrafo de un blog de un compañero y amigo que lo ha hecho muy bien. Él tiene un blog y lo que hace, porque él habilita la posibilidad de que si estás interesado en recibir noticias sobre eventos jurídicos, te puedas suscribir al blog. Pues en esas condiciones, para aceptar, antes de aceptar la suscripción, él ha incluido este párrafo. Es fantástico,
porque así no tiene que cumplir ni con el requisito de solicitar autorización al director de la agencia, ni puerto seguro, ni escudo de privacidad, ni nada de nada. Tengo el consentimiento del interesado y si éste consiente y lo sabe, no necesito más. Entonces, planteaos, en primer lugar, si es posible que incluyáis este texto en vuestras políticas de privacidad. Pero, ojo, muy importante, esa política de privacidad tiene que ser expresamente aceptada. No vale con que pongáis una política de privacidad como link en la parte inferior de no, pero es que si no se la ha leído es cosa suya. No, que no se la lea es cosa suya. Que tú pidas su consentimiento es cosa tuya. Y el consentimiento se pide con una casilla que no aparezca premarcada en la que se indique he leído y acepto la política de privacidad, siendo política de privacidad un enlace al texto de la política de privacidad. Ahora bien, si el usuario marca y no lee, es su problema. Pero nosotros ya tenemos el consentimiento, ¿vale? Si eso no es posible, autorización al director de la Agencia Española de Protección de Datos o transferir datos a empresas cuando estén adheridas al escudo de privacidad. Pero yo os planteo otra posibilidad que no he incluido aquí y que quizá también nos solvente cosas. Es, ¿por qué no trabajamos también con proveedores en la Unión Europea? Que sabemos que tienen la obligación de colaborar con cumplir con la directiva. Bueno, la Directiva Europea de Protección de Datos se va a eliminar, puesto que ahora ya entra en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pero eso ya es para el siguiente WordPress, porque tenemos 2 años para que entre en vigor, ¿vale? Pero si están las empresas en la Unión Europea, tenemos la tranquilidad de que tienen que cumplir exactamente con la misma normativa que yo. Los datos de mis clientes van a estar protegidos y no tendré que preocuparme de nada más. Entonces, valoremos todas esas posibilidades y, por supuesto, en función de lo que mejor os venga, tanto a nivel económico, porque no cabe duda que quizá un proveedor que está en Estados Unidos nos resulte mucho más competitivo a nivel económico que uno que esté aquí. Pero valoremos todas esas posibilidades sabiendo cuál es el impacto legal que esa decisión va a tener. Y nada más, y con esto a esperar la aprobación del escudo y a seguir hablando del tema. Muchas gracias. Un aplauso muy grande.